El calor de la mano de su sobrino sobre su boca fue lo primero que rompió el hechizo. Un instante antes, Inés se acomodaba en el asiento de cuero del lujoso auto, el aroma a nuevo mezclado con el perfume de Mateo, llenando el espacio. Un instante antes, el eco de las risas del almuerzo dominical todavía resonaba en sus oídos. Ahora solo había silencio, un silencio denso y aterrador, cortado por un susurro que le heló la sangre. «Tía, por favor, no digas nada. Nos están escuchando». El mundo de Inés, un universo de rutinas predecibles y afectos sólidos, se contrajo hasta caber en el espacio de ese auto detenido. Los ojos de Mateo, normalmente un reflejo de la vitalidad de sus 23 años, estaban fijos en el espejo retrovisor, dilatados por un pánico que ella jamás había visto. El orgullo de la familia, el joven brillante y carismático, parecía un animal atrapado. Y ella, la matriarca de 62 años, la mujer del moño impecable y la serenidad a prueba de todo, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Hacía apenas una hora, todo era perfecto. La casa de Inés olía a cilantro y a pan recién horneado. La luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando la mesa larga donde los restos del almuerzo contaban la historia de una familia feliz. Platos vacíos, copas de vino a medio terminar, servilletas de tela arrugadas. Inés observaba la escena desde su sillón favorito, una sonrisa discreta en sus labios. Su hermano, Ricardo, con su traje impecable incluso en domingo, discutía de negocios con su hijo mayor, mientras Mateo, el menor, le guiñaba un ojo a ella desde el otro extremo de la sala, cómplice de alguna broma silenciosa. Para Inés, viuda desde hacía una década, esos almuerzos eran su obra maestra. Eran la prueba de que había logrado mantener intacto el legado de su esposo. Una familia unida, próspera y sobre todo, segura. Cada risa, cada abrazo, cada plato servido era un ladrillo más en la fortaleza que había construido para proteger a los suyos. Creía conocer cada uno de sus secretos, cada uno de sus sueños. Estaba convencida de que los cimientos de su familia eran inquebrantables, pero incluso las fortalezas más sólidas tienen grietas. Ahora, sentada en el auto de su sobrino, Inés recordaba detalles que su mente había decidido ignorar. La sonrisa de Mateo, por ejemplo. Había estado ahí todo el día, pero no le llegaba a los ojos. Había un cansancio en su mirada, una tensión en su mandíbula que ella atribuyó al estrés de sus estudios universitarios. ¿Cómo no vio que era miedo? También recordó a Ricardo. En un momento se apartó para atender una llamada. Su voz, que siempre era firme y autoritaria, se había vuelto dura como el acero. Inés lo escuchó decir en voz baja: «Eso no es negociable. Ocúpate». Cuando colgó y volvió a la mesa, su rostro era una máscara de normalidad, pero sus nudillos estaban blancos mientras sostenía la copa de vino. Ella lo interpretó como la presión del negocio de importación que él dirigía, un negocio que mantenía el estilo de vida de todos. ¿Cómo no sintió el peligro? Hubo un momento, justo antes de irse, en que Ricardo puso una mano en el hombro de Mateo. No fue un gesto de afecto, fue una advertencia, una presión que duró un segundo de más. Mateo se tensó visiblemente, pero luego forzó otra de esas sonrisas vacías y dijo: «No te preocupes, papá, todo está bajo control». La conversación murió ahí, y todos pasaron a las despedidas, a los besos y a las promesas de llamarse durante la semana. «Te llevo a casa, tía», le había ofrecido Mateo, como tantas otras veces. Era su pequeño ritual, unos minutos a solas para ponerse al día, para que él le contara de sus clases y ella le diera consejos que él fingía escuchar. Era un trayecto corto, familiar, seguro, pero nada era seguro ahora. El motor del auto seguía apagado. La mano de Mateo ya no estaba en su boca, pero el peso de su miedo seguía ahí, asfixiándola.
Él no la miraba. Seguía con la vista clavada en el espejo retrovisor, como si esperara ver aparecer a un fantasma. Inés tragó saliva, el corazón martillándole en el pecho con una fuerza que le dolía. Quería hacer 1000 preguntas. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué nos escuchan? ¿Qué está pasando? Pero el terror en la cara de su sobrino favorito le selló los labios. Por primera vez en muchos años, Inés, la mujer que siempre tenía el control, se sintió completamente indefensa. El auto, ese símbolo del éxito familiar que brillaba bajo el sol de la tarde, se había convertido en una jaula de cristal. Y el silencio, ese silencio que ella tanto valoraba en su casa ordenada, ahora era un ruido ensordecedor que gritaba que todo lo que creía cierto era una mentira. Finalmente, Mateo giró la llave. El motor cobró vida con un rugido suave. Pero en lugar de tomar el camino conocido hacia la casa de Inés, giró en la dirección opuesta, adentrándose en calles que ella no reconoció, hacia una oscuridad que apenas comenzaba a revelarse. El auto se movía por las calles como un fantasma. Inés no reconocía el camino, solo veía las luces de la ciudad pasar como manchas borrosas a través de la ventana. Cada semáforo en rojo era una tortura, un silencio espeso que se llenaba con el sonido de su propia respiración agitada y el golpeteo rítmico de los dedos de Mateo sobre el volante. El joven no había dicho una palabra más. Su perfil, recortado contra las luces de la noche, era el de un extraño. El chico de la sonrisa fácil había sido reemplazado por un hombre con el peso del mundo sobre los hombros. Finalmente, Mateo se desvió hacia una zona industrial, un laberinto de almacenes y asfalto agrietado. Se detuvo bajo un puente de la autopista. El estruendo de los camiones y autos que pasaban sobre sus cabezas era un rugido constante, un monstruo de concreto y acero que parecía devorar cualquier sonido. Era el lugar perfecto para que nadie los escuchara. Mateo apagó el motor. Por un largo minuto, solo se oyó el eco de la autopista. «Habla», dijo. Inés, su voz sorprendentemente firme. Él se giró hacia ella. A la escasa luz, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y un miedo puro. «Es papá, tía. El negocio no es lo que creemos». Las palabras salieron de su boca a trompicones, una confesión dolorosa y aterradora. Le contó que había descubierto irregularidades en las cuentas, cifras que no cuadraban, nombres de empresas fantasma, transferencias a paraísos fiscales. Al principio, pensó que era evasión de impuestos, algo sucio, pero manejable. Pero siguió investigando, y lo que encontró fue mucho peor. «Está lavando dinero, tía», susurró, y el estruendo de un camión casi ahogó sus palabras. «Para gente muy peligrosa. Un cartel». Inés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su mano instintivamente fue a su pecho, como si pudiera sujetar su corazón para que no se rompiera. Ricardo, su hermano pequeño, el hombre que ella había ayudado a criar después de la muerte de su madre, el pilar de la familia, un criminal. «Lo confronté», continuó Mateo, la voz quebrada. «Pensé que podría hacerlo entrar en razón. Fui un idiota». La reacción de Ricardo no había sido de negación ni de arrepentimiento. Había sido fría, calculadora, una amenaza velada pero inequívoca. Le dejó claro que no solo su vida corría peligro si hablaba, sino la de todos. La tuya, tía, la de mi hermano, la de mamá. Ricardo lo había atrapado en una jaula de oro y miedo. «El auto tiene micrófonos, mi apartamento, mi teléfono», dijo Mateo, señalando a su alrededor con un gesto de desesperación. «Sabe cada movimiento que hago, por eso te traje aquí. Es el único lugar donde podemos hablar». Ahora todo encajaba. La tensión de Ricardo, sus llamadas secretas, su mirada dura sobre Mateo. No era presión de negocios. Era el miedo de un hombre acorralado que arrastraba a toda su familia con él. La traición no era solo de un hombre a la ley, era de un padre a su hijo,
de un hermano a su hermana. Mateo la dejó en la puerta de su casa con una última súplica en los ojos. No hagas nada, tía, por favor. Finge que no sabes. Es la única forma de estar a salvo. Inés entró en su hogar. El aroma a cilantro y pan todavía flotaba en el aire. Un fantasma de la felicidad que había sentido apenas unas horas antes. La casa, su santuario, ahora se sentía como una celda de cristal. Miró las fotos en la pared, su esposo sonriendo, sus sobrinos de niños, Ricardo abrazándola en su boda. Todo era una mentira, una fachada construida sobre cimientos podridos. Esa noche, Inés no durmió. El shock inicial dio paso a una claridad helada. Mateo le había pedido que no hiciera nada, pero él no la conocía de verdad. Nadie la conocía. Todos veían a la viuda amable, la mujer de las rutinas y los almuerzos dominicales. No veían la roca sobre la que se había construido esa familia, la mujer que había navegado el dolor y la pérdida sin jamás doblegarse. El miedo no se fue, pero se transformó, se endureció, convirtiéndose en una furia fría y afilada como un trozo de hielo. No podía ir a la policía, eso sería firmar la sentencia de muerte de Mateo y destruir públicamente todo lo que amaba. No, esto era diferente. Esto era una guerra familiar y se libraría en silencio. La abuela del moño impecable había desaparecido. En su lugar había una leona protegiendo a su cachorro. Su estrategia comenzó con un acto simple. Al día siguiente, fue a una pequeña tienda de electrónica en un barrio lejano y compró un teléfono prepagado, pagando en efectivo. Luego fue a la biblioteca pública. Usando una de las computadoras, creó una cuenta de correo electrónico anónima. Esa tarde, mientras hacía sus compras en el supermercado, casualmente se encontró con Mateo en el pasillo de las frutas. Mientras lo abrazaba, deslizó una pequeña nota en el bolsillo de su chaqueta. Revisa tu correo. Nuevo email. Tira esta nota. La comunicación se volvió un juego de espías. Mensajes cortos y codificados. Encuentros accidentales en parques y cafés donde hablaban. Del clima mientras se pasaban notas bajo la mesa. Inés se convirtió en la sombra que nadie veía, la mente maestra detrás del telón. Su siguiente paso fue en su propia casa. En el estudio de su difunto esposo había cajas de documentos viejos de la empresa, papeles que Ricardo nunca se había molestado en reclamar, considerándolos reliquias inútiles. Durante noches, con solo una pequeña lámpara encendida, Inés se sumergió en el pasado. Libros de contabilidad, facturas antiguas, correspondencia. No buscaba el lavado de dinero del cartel. Eso era demasiado reciente, demasiado peligroso. Buscaba algo más antiguo, una debilidad, un secreto que solo ella y Ricardo pudieran conocer. Sus visitas a la oficina de importaciones y exportaciones RS se volvieron más frecuentes, pero siempre bajo un pretexto inocente. Llevaba galletas caseras para los empleados. Le pedía a Ricardo que la ayudara con algún trámite bancario. Y mientras él estaba distraído, sus ojos lo registraban todo. La tensión en 1900, su secretaria. La forma en que ciertos visitantes eran llevados a su oficina por la puerta trasera. Memorizaba nombres, escuchaba fragmentos de conversaciones. Su imagen de viuda inofensiva era el disfraz perfecto. Nadie sospecharía de la dulce tía Inés, sentada en la sala de espera, tejiendo mientras esperaba a su querido hermano. Pero ella no estaba tejiendo una red. La red que tejía Inés era invisible, hecha de paciencia y dolor. Las noches se convirtieron en su verdadero día. Cuando el silencio se apoderaba de la casa, ella descendía al estudio, a ese santuario de su esposo, que ahora era su cuartel de guerra. El olor a papel viejo y a cuero reseco se mezclaba con el aroma a café que la mantenía despierta. Caja tras caja, carpeta tras carpeta, sus dedos,
acostumbrados a la suavidad de la lana y la harina, se llenaban del polvo de los años. Buscaba una aguja en un pajar, una inconsistencia, una mentira enterrada en un mar de números y contratos. Durante el día, era la misma Inés de siempre. Atendía su jardín, hablaba con las vecinas, preparaba la comida. Iba a la oficina de Ricardo una vez por semana con la excusa de necesitar ayuda para entender unos papeles de su pensión. Se sentaba en el sofá de cuero, sonreía a la secretaria y observaba. Escuchaba el tono de las llamadas de Ricardo, la forma en que su voz se endurecía al mencionar ciertas ciudades portuarias, los nombres que repetía en susurros. Cada detalle era un hilo, y ella los iba recogiendo. A todos. Una noche, casi al amanecer, cuando sus ojos ardían por el cansancio, la encontró. No era un documento llamativo, sino un viejo libro de contabilidad de cuero oscuro, escondido en el fondo de una caja etiquetada como Varios 1998-2000. Los primeros años después de que Ricardo asumiera el control total tras la enfermedad de su esposo. Al principio, todo parecía normal. Pero entonces vio una serie de pagos recurrentes a una empresa llamada Soluciones de Transporte Integral. Los pagos eran cuantiosos, pero no había contratos adjuntos ni facturas detalladas, solo una firma, la de Ricardo. Inés sintió un escalofrío. Recordaba a su esposo, ya enfermo pero con la mente lúcida, quejándose de esa empresa. «No entiendo estos gastos, Ricardo. No me suenan de nada», le había dicho una tarde. Ricardo lo había despachado con una excusa sobre un nuevo proveedor logístico, una inversión para expandirse. Su esposo, demasiado débil para discutir, lo había dejado pasar. Pero Inés no lo había olvidado. Con manos temblorosas buscó en otra caja, la que contenía los extractos bancarios personales de su marido. Y allí estaba. Pequeños depósitos, irregulares pero constantes, que coincidían con las fechas de los pagos a la empresa fantasma. El dinero salía de la compañía y una parte volvía no a las arcas de la empresa, sino a la cuenta personal de Ricardo. Era un fraude fiscal de manual. Simple, primitivo, pero enterrado bajo 20 años de éxito y prosperidad. Un pecado de juventud que Ricardo seguramente creía olvidado y perdonado por el tiempo. No era la prueba del lavado de dinero para el cartel, era algo mucho mejor. Era un secreto familiar, una traición personal que no involucraba a asesinos ni a criminales internacionales. Era un arma que solo ella podía disparar y que solo él entendería. Un delito que lo enviaría a la cárcel sin necesidad de mencionar una sola palabra sobre el verdadero peligro que los acechaba. Inés cerró el libro de contabilidad. El sol empezaba a filtrarse por las persianas del estudio, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. No sintió euforia, ni siquiera alivio. Sintió el peso de una tristeza infinita. La traición de su hermano no había comenzado con el cartel. Había comenzado mucho antes, con una firma en un libro polvoriento. Había traicionado a su propio hermano, al hombre que le dio todo. Colocó el libro de contabilidad y los extractos bancarios sobre el escritorio de caoba. Eran su única bala. Se sentó en el sillón de su esposo, el cuero frío contra su piel. Miró el teléfono que estaba sobre la mesa. Durante horas no se movió. Solo miraba el aparato, el corazón latiéndole con un ritmo lento y pesado. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de resolución helada. Sabía lo que tenía que hacer. Finalmente, al mediodía, cuando sabía que Ricardo estaría en medio del caos de su oficina, descolgó el auricular. Marcó su número directo. Él contestó al segundo tono. Su voz, impaciente. «Sí». Inés respiró hondo. Su voz salió tranquila, casi melódica, como si lo estuviera invitando a uno de sus almuerzos. «Ricardo, soy yo, Inés». Hubo una pausa. El tono de él se suavizó.
Pero la prisa seguía ahí. Inés, ¿qué pasa? Estoy en medio de algo. Lo sé, dijo ella con la misma calma. Solo te llamo para pedirte que vengas a casa esta noche. Después de que termines todo, necesito hablar contigo. Hizo una pausa deliberada, dejando que sus siguientes palabras cayeran con todo su peso. Y ven solo, es sobre soluciones de transporte integral. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. No fue un silencio de confusión. Fue el silencio de un hombre que acaba de ver a un fantasma. Inés pudo imaginarlo en su lujosa oficina, el teléfono apretado contra su oreja, el color desapareciendo de su rostro. Podía sentir su mundo, construido sobre mentiras nuevas y viejas, comenzando a temblar. «Estaré allí», dijo él finalmente. Su voz apenas un susurro. Y colgó. Inés colocó el auricular de vuelta en su base. La guerra silenciosa había terminado. La batalla final estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió antes de que Ricardo pudiera tocar. Inés estaba de pie en el umbral, su silueta recortada contra la luz cálida del pasillo. No llevaba su habitual delantal, sino un sencillo vestido oscuro. Su moño estaba, como siempre, impecable. Pero sus ojos, esos ojos que él siempre había conocido llenos de afecto, ahora eran dos trozos de hielo. No hubo saludos. Ella simplemente se hizo a un lado y le indicó con un gesto que pasara al estudio. La habitación olía a papel viejo y a cera de muebles. Sobre el escritorio de caoba de su difunto esposo, iluminado por una única lámpara de lectura, había un libro de contabilidad de cuero oscuro. Ricardo lo reconoció al instante. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Siéntate», dijo Inés, su voz sin inflexiones. Era un tono que nunca le había oído usar. Él permaneció de pie, intentando proyectar una autoridad que ya no sentía. «¿Qué es esto, Inés? ¿Un juego?» Ella no levantó la voz. No lo necesitaba. «Esto es el final del juego, Ricardo. El tuyo», señaló el libro abierto. «Soluciones de transporte integral. ¿Recuerdas? Papá estaba muy enfermo, pero no era tonto. Y yo tampoco lo soy». El rostro de Ricardo se contrajo. La fachada del hombre de negocios exitoso se resquebrajó, revelando al hermano menor, al chico asustado que había sido atrapado. «Eso fue hace 20 años. No puedes probar nada». «Oh, sí puedo», replicó ella, deslizando unos viejos extractos bancarios junto al libro. «Tengo los pagos saliendo de la empresa y los depósitos entrando en tu cuenta personal. Un fraude fiscal, simple, sucio, suficiente para que pases los próximos 10 años en una celda pensando en cómo traicionaste al hombre que te dio todo». Él se dejó caer en la silla, derrotado. «¿Qué quieres?» Ahora Inés se movió. Se acercó al escritorio, apoyando las yemas de los dedos sobre la madera pulida. Lo miró desde 1900 y arriba, no con odio, sino con una fría y absoluta determinación. «Quiero que saques a Mateo de esto. Le vas a dar dinero, suficiente para que empiece una nueva vida en cualquier parte del mundo. Le comprarás un pasaje de avión, le conseguirás una nueva identidad si es necesario, y luego desaparecerás de su vida para siempre». «No puedo. Ellos», balbuceó él. «Ese es tu problema, no el mío», lo cortó Inés. «Arreglarás tu desastre con esa gente o no lo harás. No me importa, pero a Mateo no lo tocas. Él se va, mañana». Hizo una pausa, dejando que el peso de su ultimátum lo aplastara. «Si le pasa algo, si recibe una sola llamada amenazante, si tan solo siento que no está a salvo, este libro y estos papeles irán directamente a la fiscalía. No me importa si hundo el negocio, no me importa si te hundo a ti. ¿Entendiste?» Ricardo levantó la vista. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un terror puro. Asintió lentamente, un hombre que acababa de perderlo todo. Mateo se fue a la noche siguiente. No hubo despedidas. Inés solo recibió un correo electrónico anónimo con una sola palabra: «Gracias». Y luego
silencio. La vida siguió, pero era una pantomima. Los almuerzos dominicales continuaron, porque las apariencias debían mantenerse. Ricardo asistía, su sonrisa una máscara tensa, sus ojos siempre cansados. Hablaba de negocios, pero el brillo se había ido. Había envejecido 10 años en pocos meses. Perdió amigos, socios que de repente se distanciaron sin explicación. Su imperio, construido sobre cimientos podridos, seguía en pie, pero él era un rey solo en un castillo vacío. Inés lo observaba desde el otro extremo de la mesa y ambos compartían el mismo secreto amargo. Ella había salvado a su sobrino, pero había matado a su familia. La confianza, una vez rota, no se puede remendar. Solo se puede vivir con los pedazos. Meses después, la cena de Navidad. La casa de Inés estaba decorada con luces y guirnaldas. El olor a pino y a pavo asado llenaba el aire. Risas forzadas, conversaciones triviales sobre el clima y las compras. Una perfecta postal de felicidad familiar. En medio del brindis, el celular de Ricardo sonó. Era un tono estridente, fuera de lugar en la falsa armonía de la noche. Se disculpó y contestó, apartándose un poco de la mesa. Inés lo observó por encima de su copa de vino. Vio cómo el color desaparecía del rostro de su hermano. Su mano, sosteniendo el teléfono, comenzó a temblar violentamente. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Parecía que había visto a un fantasma. Colgó bruscamente, el teléfono se le resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Todos en la mesa se callaron, las sonrisas congeladas en sus rostros. Ricardo miró a su hermana a través de la mesa, sus ojos desorbitados por un pánico que Inés nunca había visto, ni siquiera en la noche de la confrontación. Su voz fue un susurro roto, apenas audible por encima del latido del corazón de Inés. Encontraron el auto. El silencio que cayó sobre la mesa fue más profundo y más frío que cualquier invierno. El auto en el que Mateo supuestamente había escapado. El auto que debía estar en el fondo de un lago o desmantelado en un depósito de chatarra. El escudo que Inés había construido con tanto dolor se había hecho añicos. El peligro que ella había intentado mantener a raya no se había ido, solo había estado esperando, y ahora estaba llamando a la puerta. La traición, había aprendido Inés, es como una marea. Puedes pensar que la has contenido, que has construido un muro lo suficientemente fuerte para protegerte, pero siempre encuentra una grieta, siempre vuelve, más fuerte, más oscura, para reclamar lo que dejaste atrás. Y en ese instante, rodeada de su familia rota, bajo las luces parpadeantes del árbol de Navidad, Inés comprendió que no había renacido. Solo se había convertido en una guardiana más fuerte, más sabia y más solitaria, preparándose para una tormenta que apenas comenzaba. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.